Vamos a reflexionar esta tarde con la ayuda del Señor sobre el don de fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Llama la atención el que la fortaleza sea una de las cualidades o de las virtudes más celebradas por los hombres de todos los tiempos. Y es verdad, la poesía y las artes figurativas a veces hasta parece que se inventaron para celebrar las hazañas de los hombres fuertes, porque se canta mucho. En la épica, por ejemplo, los griegos llamaron a esta virtud de la fortaleza, la llamaron andreia, que significa virilidad, porque viene de aner, varón. Pensaron que con esta virtud de la fortaleza uno demuestra ser un hombre, un aner, de ahí la palabra andreia. Ellos entendían la fortaleza sobre todo como firmeza de ánimo frente a una honrosa muerte, en especial en el campo de batalla. Y ahí, por ejemplo, si releyéramos la Ilíada, pues veríamos cómo se canta esa fortaleza, ¿no? Ese valor para afrontar una muerte digna, una muerte que se debe venir a afrontarla con dignidad. También consideraron los antiguos griegos como perteneciente a la virtud de fortaleza la actitud firme del hombre de carácter frente a las adversidades de la vida. O sea, no solo la valentía para afrontar una muerte honrosa en el campo de batalla, sino también en la vida normal, donde hay adversidades, pues la capacidad de afrontarlas, digamos, con una actitud firme. Estas adversidades de la vida, aunque no comportan la muerte, pero a veces comprometen bienes muy preciados, como la fama, por ejemplo, o como la tranquilidad. Y ellos pensaban que pertenecía al campo de la virtud de la fortaleza, pues esa firmeza para afrontar las adversidades. A este aspecto de la virtud de la fortaleza, ellos la llamaron cartería, que en el latín medieval tradujo como perseverancia, y que expresa la idea de dureza, de resistencia frente a unas adversidades que tienden a desgastarlo a uno, pero sin embargo uno sabe aguantar. También, en tercer lugar, consideraron como perteneciente al campo de la fortaleza una cosa diferente, la capacidad de formular grandes propósitos y de perseguirlos con una decisión enérgica. Esta actitud fijaos, ya no es la actitud frente a la muerte, ya no es la actitud frente a las adversidades, sino la muerte y las adversidades son cosas que nos vienen a nosotros, pero aquí se trata de otra cosa, de algo que no viene a nosotros, sino que sale de nosotros, y es la capacidad de formular grandes propósitos y de perseguirlos con una decisión enérgica. A esta actitud la llamaron megalopsiquía, que el latín tradujo como magnanimitas, como magnanimidad en castellano. Etimológicamente significa grandeza de ánimo, y grandeza de ánimo quiere decir ánimo para emprender cosas grandes, o sea, para no quedarse en el corralico de uno nada más, no, yo aquí lo mío, tal cual, que me dejen tranquilo, yo no quiero más. Pues no, la magnanimidad es capacidad para afrontar cosas grandes, pero afrontarlas porque uno las quiere hacer, porque uno las quiere realizar. La virtud de la fortaleza se manifiesta pues en dos direcciones opuestas y complementarias: atacar y resistir. Atacar quiere decir emprender cosas arduas, la magnanimidad. Resistir quiere decir soportar cosas difíciles, la llegada de la muerte o las adversidades que transcurren
que nos ocurren a lo largo de nuestra vida. Bien, todo esto que hemos dicho se refiere a la virtud humana de la fortaleza, pero nosotros vamos a hablar de un don del Espíritu Santo. El don de fortaleza tiene como objeto fundamental perfeccionar la virtud infusa del mismo nombre, es decir, la virtud infusa de fortaleza. Fijaos que esto es curioso. Generalmente los teólogos piensan que la virtud de fortaleza no se adquiere con nuestro esfuerzo, con la repetición de actos de valor, sino que más bien nos la infunde directamente Dios al darnos la gracia santificante. Que Dios, cuando nos da la gracia santificante, nos infunde la virtud de la fortaleza. Y el don de fortaleza tendría como objeto perfeccionar esa virtud. Como todas las virtudes infusas, la virtud de la fortaleza no es propiamente un hábito, sino más bien una posibilidad, una capacidad que Dios nos da dándonos su gracia. El don de fortaleza viene a conducir esa virtud infusa de fortaleza, que es una capacidad, a conducirla a su perfección, a realizarla en su plenitud. Para ello, el don de fortaleza eleva nuestras fuerzas hasta el plano de lo divino y nos enseña a actuar dejándonos llevar por el Espíritu Santo, lo cual significa actuar al modo de quien sigue un impulso interior, de quien actúa por una especie de instinto sobrenatural, si cabe hablar así. De manera que fijémonos bien, porque no es exactamente como lo solemos imaginar. Muchas virtudes se adquieren repitiendo actos, y la virtud viene a ser un hábito adquirido en la repetición, mediante la repetición de actos. Pero de las virtudes cardinales se dice que las infunde el Señor con la gracia del Espíritu Santo, las virtudes, con la gracia santificante. Por lo tanto, no son adquiridas, son infusas. Pero están en nosotros como una capacidad, como una posibilidad. Para llevar esa capacidad, esa posibilidad, en este caso de la fortaleza, a su cumplimiento, a su plenitud, es para lo que el Espíritu Santo nos da el don de fortaleza. Y con el don de fortaleza, como con todos los dones, ocurre que el hombre actúa como dejándose llevar. Es decir, no actúa desde sí mismo, mediante un cálculo que él hace, sino que sencillamente se deja llevar por el Espíritu Santo y resulta que actúa de esa manera determinada. En este caso, actúa con fortaleza. Por lo tanto, con el don de fortaleza, el creyente se deja conducir por Dios y entra ya de lleno en la perspectiva bíblica, en la que la fortaleza es solo un atributo de Dios. Porque claro, si le preguntamos a la palabra de Dios qué es la fortaleza, la palabra de Dios lo que nos dice es que Dios es fuerte, que Dios afirma los montes con su fuerza. Claro, los montes son como un símbolo de fuerza, ¿no? ¿Quién puede mover una montaña? Pues la palabra de Dios dice Dios. Dios es el que afirma a los montes con su fuerza. Y como Dios es el único fuerte, entonces, sigue diciendo la palabra de Dios, Dios se complace en elegir lo débil para confundir a los fuertes. Este es un tema que San Pablo desarrolla mucho y que es una gran verdad, porque el que es fuerte es Dios. Y para mostrar que el que es fuerte es Él, entonces Dios, ¿qué hace? Elige instrumentos débiles para mostrar su fortaleza, la de Dios, a través de esos instrumentos débiles. Siendo Dios el único fuerte,
Él concede la victoria a quien quiere, exactamente a quien confía en Él. Pues como dice el Salmo 147, al Señor no le impresionan los músculos del hombre. Lo que tanto impresiona al arte de la antigüedad, lo que tanto impresiona, a todos los relatos de la poesía épica que narran las grandes hazañas de los hombres, las grandes batallas, pues eso a Dios no le impresiona nada. Dios únicamente se impresiona por los humildes que esperan en su misericordia, que confían en su amor. Por eso el Señor le dijo a San Pablo: te basta mi gracia, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Pablo le pidió fuerza porque se sentía derrotado por una tentación, no sabemos en qué consistía, pero que él llama un aguijón que tengo metido en mi carne. Y Pablo suplica al Señor que le dé fuerza, y el Señor no le da fuerza, le da su gracia. Y le dice: te basta mi gracia, que mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad, en la flaqueza. Por eso San Pablo decía: por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. A nosotros nos gustaría ser fuertes con fuerza propia. Y el Señor lo que quiere es que experimentemos su fortaleza en nuestra debilidad. Por lo tanto, ahí hay un puntito sobre el que también debemos reflexionar, ¿no? Señor, hazme fuerte para que yo venza la tentación. Y el Señor dice: te basta mi gracia. Porque lo que importa es que se vea mi fuerza, no la tuya. Es decir, canta o musa la cólera de Aquiles, ¿no? O la agilidad, la fuerza de Aquiles, podríamos decir, hablando de la Ilíada. Pues un cristiano no canta la fuerza de nadie más que la de Dios, la fuerza de Dios. El don de fortaleza nos hace experimentar esa fuerza de Dios en nosotros. Este don nos hace obrar, como todos los dones, al modo deiforme. Al modo deiforme quiere decir que no soy yo quien obra, es Cristo quien obra en mí. Y entonces viene la preguntita de siempre: ¿y entonces qué mérito tengo? La respuesta: ninguno, ni falta que me hace. Los méritos los tiene todos Cristo. Y como Dios es amor, Él ya me regala méritos más que de sobra. Ese también es otro puntito fundamental. Y fijaros esto en la vida de Santa Felicidad. ¿Os acordáis esas dos mártires del tiempo del Imperio Romano, Santa Perpetua y Santa Felicidad, que estaban en la cárcel? Y Santa Felicidad estaba encinta, y poco antes de ser entregada a los leones se puso de parto allí en la cárcel, y ella se quejaba de los dolores del parto. Entonces el guardián le dijo: ¿por qué te quejas ahora? Entonces, cuando pasado mañana te echen a las fieras, ¿qué vas a hacer? Y Santa Felicidad, que tenía, me parece, 16 años, le respondió: hoy soy yo quien sufre. Mañana, cuando me echen a las fieras, otro, con mayúscula, sufrirá en mí. Fijaos la conciencia que tenían los mártires. No tenían la conciencia de que ellos eran fuertes para aguantar los mordiscos de las fieras, cantando himnos de alabanza al Señor. No. Tenían la conciencia de que es Cristo quien actuaría en ellos, y que por lo tanto en ellos, en su debilidad, se manifestaría la fuerza de Cristo. Esto es importante, porque nosotros tenemos siempre la tendencia a: Señor, dame, porque yo no valgo nada, pero queremos que Dios me dé para que yo valga.
y entonces ya lo fastidiamos todo. Lo que el Señor quiere es manifestar su gloria en nosotros. En este caso, manifestar su fortaleza en nosotros. Pero nosotros vamos a ser igual de débiles que somos toda la vida. Porque lo importante es que su gloria se manifieste en nosotros, no que nosotros seamos Aquiles, por volver al ejemplo típico de la antigüedad. A lo largo de la historia de la salvación, el Espíritu Santo ha realizado mediante el don de fortaleza unas hazañas increíbles. La carta a los Hebreos evoca todas esas hazañas diciendo: por la fe, claro, el don de fortaleza es una consecuencia de la fe, ¿no? Por la fe subyugaron reinos, ejercieron la justicia, alcanzaron las promesas, obstruyeron la boca de los leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, convalecieron de la enfermedad, se hicieron fuertes en la guerra, desbarataron los campamentos de los extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos resucitados, otros fueron sometidos a tormento, rehusando la liberación por alcanzar una resurrección mejor. Otros soportaron prisiones y azotes, aún más, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, tentados, aserrados, murieron al filo de la espada, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, necesitados, atribulados, maltratados, aquellos de quienes no era digno el mundo, perdidos por los desiertos y por los montes, por las cavernas y por las grietas de la tierra. Pero todas estas cosas tan fuertes que han hecho tantos creyentes ha sido por el don de fortaleza que desarrolla en nosotros la fuerza de Dios. Porque la fe es eso, la fe es apoyarse en otro, en Dios, en Cristo. Entonces mi fuerza no es mía, es la fuerza de otro que se manifiesta en mí. Este mismo don de fortaleza es el que ha hecho que tantos cristianos en el siglo XX, que sabéis que ha sido el siglo más sanguinario de toda la historia humana, que no os vendan la burra de que el siglo XX es una especie de siglo del progreso y de las luces, el siglo más sanguinario de toda la historia humana. Mártires cristianos ha habido en el siglo XX, bueno, como no los ha habido en ningún otro momento de la historia. Nada más en los países comunistas, pues han sido miles y miles, si no millones. Y en otros países de Sudamérica y actualmente en Argelia, en Sudán, en Pakistán, en Vietnam, en China. Son lugares, y me dejo algunos seguro, donde vivir el cristianismo pues requiere un don de fortaleza muy desarrollado, porque las dificultades y las persecuciones son muy fuertes. Sin embargo, no hace falta situarse en países donde haya una abierta persecución de la fe cristiana. La vida cotidiana de cualquier cristiano en cualquier parte del mundo puede presentarle situaciones en las que haya que elegir entre el pecado mortal o el heroísmo. El pecado mortal o el heroísmo. Y estos casos son mucho más frecuentes de lo que parece. Lo que pasa es que los cristianos, pues en fin, tienen una cierta humildad y no van contando por ahí lo que les toca vivir. Pero, amigo, casos de estos hay. Hay tentaciones que se presentan a nosotros de manera repentina e inesperada y con una violencia inusitada. Y hay que tomar la decisión entre ceder a la tentación o ser fiel al Señor en segundos, a veces. Y ahí es donde interviene el don de fortaleza, porque la simple virtud de la fortaleza no basta.
porque la simple virtud de fortaleza actúa, como todas las virtudes, de forma discursiva. El hombre con su razonamiento, razona y tal, y decide y tal. Pero cuando se presentan situaciones de estas límites, que vienen a ser algo así como la bolsa o la vida, pues en fracciones de segundos hay que tomar la decisión. Y ahí no hay tiempo para que actúe la virtud de fortaleza. Hace falta dejarse llevar por el Espíritu Santo, el cual en una fracción de segundo te da la decisión correcta y la fuerza para tomarla. En eso se nota el don de fortaleza. Y también otro don, por cierto, el don de consejo, del que hablaremos más adelante, porque ese don es el que permite percibir la situación concreta de manera divina. O sea, darse cuenta de lo que está en juego en la situación concreta. Y a veces, repito, esto hay que hacerlo en poquísimos segundos. El don de fortaleza nos es muy necesario porque el cristiano vive en un combate espiritual perpetuo. Siempre hemos de recordar la palabra del libro de Job que dice: la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, es un combate. ¿Es un combate entre qué? Pues entre el hombre interior del hombre, es decir, el hombre que quiere ser fiel a Dios, y lo que se conoce como los enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne. De esos tres enemigos, el más fácil es el mundo, fíjate tú. Porque claro, el demonio es complicadísimo, quiero decir, cualquiera. Y la carne es más difícil que el mundo, porque la carne la llevamos dentro. Pero me voy a fijar solo en el mundo, que es el más fácil de estos enemigos, para hacer ver la necesidad del don de fortaleza. El mundo no es el universo físico, eso ya lo sabemos, no es la creación de Dios, que es buena, sino con la palabra mundo, como enemigo del alma, se designa el conjunto de los hombres que rechazan a Dios, es decir, la humanidad pecadora que se opone a Dios y a su designio de salvación. Es el mundo que no puede recibir el espíritu de la verdad, como dice San Juan en su Evangelio, porque está sometido al príncipe de este mundo, es decir, al demonio, que es mentiroso y padre de la mentira, sigue diciendo San Juan en su Evangelio. El mundo, así entendido, esta humanidad pecadora opuesta a Dios, nosotros abro un paréntesis, cuando hablamos del pecado siempre solemos pensar el pecado como debilidad. Siempre solemos pensar, el hombre es bueno, pero en fin, es débil y a veces cede y tal. Mirad, la esencia última del pecado no es la debilidad, es el odio a Dios. Lo que pasa es que esta esencia no se manifiesta a primera vista. Por lo tanto, la humanidad pecadora no es una serie de buenas personas un poco débiles. La humanidad pecadora es aquel conjunto de los hombres, yo no sé quiénes son, pero sé que los hay y que yo también podría ser de ellos si el Señor no me sostuviera, que odian a Dios. Odian su plan de salvación. A ver si nos caemos del guindo y dejamos de ser todos rusonianos inconscientes, o sea, gente que se cree lo que aquella tarántula moral, como decía Nietzsche de Rousseau, afirmaba, ¿no? Que el hombre es un ser bueno, pero que la sociedad lo pervierte, pero el hombre es un angelito. El hombre no es un angelito. El hombre es un bicho, después del pecado, Un bicho de mucho cuidado. Y la humanidad pecadora significa la humanidad que de manera consciente y lúcida se reafirma en esa tendencia, hace suya por un acto de libertad, esa tendencia del hombre al mal. Y entonces es, por lo tanto, una humanidad que está en guerra con Dios.
aunque Dios ha enviado a su Hijo para rescatar a esa humanidad también, porque Cristo ha muerto en la cruz, para rescatar a todos. Pero no seamos ingenuos, y no pensemos, pues que, en fin, que es que el hombre es bueno, pero es un poco débil y tal. No. Bien, pues el mundo, o sea, esa humanidad que está en guerra con Dios y que se opone a su plan de salvación porque en el fondo odia a Dios, el mundo desarrolla un amplio aparato de seducción sobre los hombres para persuadirlos de manera amable de que obren el mal, de que pequen. Fundamentalmente intenta convencernos el mundo de que lo que la palabra de Dios llama pecado en realidad no lo es. El mensaje del mundo es: el pecado no es pecado. Este es el mensaje del mundo. Para convencernos de ello, pues tendrá que decirnos un montón de mentiras y de falsedades. Y es lo que el mundo hace, repitiéndolas machaconamente y fingiendo que son cosas evidentes y compartidas por todos, salvo por un pequeño grupo de trogloditas que son los cristianos, ¿no?, fanáticos del Papa y tal. Pero veis, el otro día estuve en Valencia. En Valencia hay gente que odia a Cristo, que odia a la Iglesia, que odia al Papa. Y hay que decirlo así de claro. Porque llenar los balcones con carteles que dicen, con la señal de prohibido aparcar y dentro una mitra, o sea, prohibidos los obispos, y decir Estado laico ya, yo no te espero, eso es odio. Eso es odio. Y eso es así. Y hay que contar con ello. Bien, el libro del Apocalipsis nos explica esto con un lenguaje apocalíptico que a mí me encanta, espero que a vosotros también, pues nos describe esta situación. Nos habla de un dragón, y lo escribe con mayúscula, que es la serpiente antigua, el diablo o Satanás, que persigue a muerte a la mujer, con mayúscula, vestida del sol, es decir, a la Iglesia, capítulo 12 del Apocalipsis, y que cuando ve que Dios la protege y la esconde en el desierto y que no la puede matar, ni puede tampoco asesinar al hijo de la mujer, a aquel que la mujer engendra, que es Cristo, entonces, leo, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, o sea, los cristianos. Bien, pues aparte del dragón, el Apocalipsis nos habla de una bestia, también escrita con mayúscula, que surge del mar, a la cual el dragón, o sea, el diablo, le da su poder y su trono y gran poderío, dice el Apocalipsis. Y en tercer lugar nos habla de otra bestia que surge de la tierra, no del mar, de la tierra, y que ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de esta. O sea que según el Apocalipsis tenemos el dragón, el demonio, una bestia que viene del mar, que trabaja al servicio del dragón, y una segunda bestia que sale de la tierra, que trabaja al servicio de la bestia del mar y por lo tanto del dragón. ¿Y qué hace esta segunda bestia, la que sale de la tierra? Pues mirad lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Dice, vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Hombre, interesante. Aspecto de cordero, pero lenguaje de serpiente. Qué tentación más grande tengo yo ahora de poner ejemplos, pero no lo voy a hacer, Realiza grandes señales y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, es decir, de la bestia que viene del mar.
El poder que posee esta segunda bestia es muy grande. Mirad en qué consiste. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. ¡Qué fuerte! Porque no poder comprar ni vender es como no poder vivir, es como no poder subsistir. Pues según el Apocalipsis, esa es la condición de los cristianos, nuestra condición en esta vida, porque estamos acosados por el mundo, y el mundo es dragón, más bestia del mar, más bestia de la tierra. Y o llevas la marca de la bestia, en cuyo caso todos son homenajes y éxitos y reconocimientos y alabanzas, o si no, amigo, prepárate que ni comprar ni vender. La vida te la van a poner muy difícil. Evidentemente, hace falta mucha fortaleza para mantenerse fiel al Señor, estando sometidos a tanta presión. San Pablo lo explica muy bien, porque dice: el combate espiritual no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Dos detalles. San Pablo escribe principados, potestades y dominadores con mayúscula, lo cual quiere decir que está pensando en seres personales, espirituales y malos. Los escribe con mayúscula. Y el otro detalle, dice que están en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos poderes actúan sobre nosotros de manera atmosférica, como una atmósfera que te envuelve. Claro, por eso la lucha contra ellos es difícil, porque ¿hacia dónde doy los golpes? No está ahí dando la cara. Es una atmósfera que te envuelve. ¿Y qué es lo atmosférico para el hombre? Profundicemos más en esta idea de atmósfera. Lo atmosférico para el hombre es la cultura, en cuyas mallas el hombre nace, crece y se desarrolla. Al decir la cultura, no estamos pensando en las carreras universitarias y los másters, no es en ese sentido la palabra cultura, sino es en el sentido antropológico de la palabra cultura, que significa el conjunto de formas de actuar, de ver y de prever las cosas, de pensarlas y evaluarlas, de tomar decisiones, así como de entender las grandes cuestiones de la vida humana, el origen de la vida, el destino de la vida, la muerte, etc. O sea, dicho de otra manera, cultura aquí significa mentalidad, sensibilidad, visión de la realidad. Y nosotros vivimos siempre envueltos en una cultura, es decir, en una determinada visión de la realidad, en una determinada mentalidad, manera de pensar, en una determinada sensibilidad, que si nos ajustamos a ella, pues todo perfecto, porque ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Somos todos iguales y no hay problema. Pero si no nos ajustamos a ella, pues enseguida la gente dice: este es raro, este no sé cuántos, este se cree que es diferente, este ya tenemos el lío montado. Bien, los medios de comunicación social
O sea, la radio, la televisión, los periódicos, el cine, la literatura, etcétera, son los encargados de difundir la cultura ambiente que ellos mismos generan en gran medida. Y ahí se produce un efecto perverso, pero que al dragón le viene de maravilla, y es que la mentira más absurda, repetida muchas veces por las cadenas de televisión como si fuera la cosa más normal del mundo, acaba apareciendo normal a casi todo el mundo. O sea, la animalada más descabellada del mundo. Si la dice el señor en el telediario como la cosa más normal, y repiten eso 500 veces, no hace falta 500, muchas menos, pues por decir, ¿no? Las diferentes cadenas de televisión, oye, la inmensa mayoría de la gente acaba viendo lo normal. Si lo han dicho en el telediario de tal cadena y en el de la otra y tal, pues lo más normal del mundo. Claro, esto al dragón le viene de maravilla. En este sentido, habría que hacer un análisis minucioso de todas las mentiras que la cultura actual proclama constantemente a propósito, sobre todo, del hombre, para, a través de esas mentiras, convencernos a los hombres de que lo más inteligente que podemos hacer es pecar, entre otras cosas porque el pecado no es pecado, y como el pecado no es pecado, qué tontería no pecar. En el cine, en la literatura, en la televisión, a mí me gusta ir mucho al cine, ya lo sabéis, y es curioso, hasta en películas buenas, en el terreno de la sexualidad, siempre hay alguna mentira, que la repiten machaconamente, siempre. De tal manera que como al final no puedes ver ninguna película en la que no se diga alguna mentira sobre la sexualidad, pues, bueno, pues para mucha gente, la gente que no contrasta eso con la palabra de Dios, que no deja que la palabra de Dios entre como espada de doble filo a discernir y a juzgar todo eso, pues la gente acaba creyéndoselas. La cosa más normal del mundo. Oiga, si salen todas las películas. Pues yo también lo he hecho este fin de semana, ¿por qué no? Si salen todas las películas. Bueno, mentiras, por ejemplo. A propósito de la sexualidad, pues se difunde la mentira de que se trata ante todo de obtener sensaciones placenteras, o sea, que la sexualidad es una cosa que nos ha dado la naturaleza a los hombres para obtener sensaciones placenteras. ¿Dónde está la mentira? La mentira es que la palabra clave en la sexualidad no es sensación, es comunión. La sexualidad es para la comunión. Y la comunión es cuestión de corazones, que después se puede expresar en el plano corporal, con más o con menos o con ninguna sensación. Pero claro, amigo, pues ya tienes ahí una mentira. Claro, los jóvenes, pues fíjate tú, si se tragan la mentira, pues venga, a obtener sensaciones. Que no, nene, no, que eso no te lo han dado para obtener sensaciones, sino para que vivas la comunión, que es unión de corazones. Sobre el matrimonio. Hombre, decía hace poco una novia en un cursillo prematrimonial, dice, a ver, ¿qué es lo más importante para ti de cara al matrimonio? Dice, lo más importante es la libertad. Oye, fantástico. Yo creía que lo más importante es hacer una alianza. Creía que si te elijo a ti y tú me eliges a mí, es para hacer una alianza de amor. Y que por lo tanto lo más importante es la fidelidad a la alianza. Pues no, lo más importante es la libertad. Fíjate. Y estas de las que se casan por la iglesia. Pues es otra mentira. Sobre la educación de los hijos,
Pues una mentira que se difunde mucho: yo soy amigo de mis hijos. Y uno le viene a decir: tú eres tonto de remate, hijo. Tú lo que tienes que hacer es ser su padre o su madre. Y ellos ya se buscarán sus amigos. Porque a ti, cuando Dios te ha confiado a tus hijos, no te los ha confiado para que seas su amigo, sino para que seas su padre o su madre. Y claro, pues así, se quiere educar a base de: ¿qué tal, colega? El papá le da al nene de 5 años que vuelve: ¿qué tal, colega? Y se chocan así las manos, ¿no? ¿Cómo que colega? Pues estas mentiras hacen mucho daño, porque la gente se las cree. Y lo dice, pero hombre, con un orgullo que no veas, ¿no? Yo es que soy amigo de mis hijos, ¿no? Lo que no sé es si los hijos dicen: yo soy amigo de mis padres. Eso no lo he oído todavía, pero puede que alguno también lo diga. Mentiras sobre la importancia de los bienes materiales y culturales. Es decir, de que, en esto también se dicen muchas mentiras, ¿no? De que el amor a los hijos hay que demostrarlos inflándoles de bienes materiales y de bienes culturales, de idiomas, de ballet, de judo, de karate, de informática, de tal, de cual. Oiga, lo más importante es el ser, no el tener, ni el tener material, ni el tener cultural. Lo más importante es el ser. Lo más importante es tu presencia, tu compañía. Y no el darles cosas, aunque sean cosas culturales. Ahí también hay mucha mentira. A los críos se les priva de lo más importante, que es la presencia de sus padres, y a cambio se les atiborra de cosas. Y se pretende convencerlos de que lo hacen por su bien. Hombre, claro, por su bien, si entiendes el bien como lo entiende el mundo. Si entiendes el bien como lo entiende el mundo, si tú lo que quieres es que tu hijo sea un triunfador según los criterios del mundo, ¿pero ese es el bien de tu hijo? ¿El bien de tu hijo es que él sea un triunfador según los criterios del mundo? Pues también en eso se dicen muchas mentiras. Bueno, mentiras sobre el inicio de la vida humana. Se hace creer a los jóvenes que el óvulo fecundado es una especie de montón informe ahí de células, ¿no? Una especie de grano que te ha salido, ¿no? Pero que eso no sirve para nada, ¿no? Cuando el óvulo fecundado, desde el primer instante, posee un plan intrínseco y propio, en base al cual es él quien asimila de manera selectiva las sustancias materiales que le proporciona el ser de la madre. Es decir, el óvulo fecundado depende por completo de la madre, pero se comporta como un señor. Y esto la biología nos lo explica de forma maravillosa, porque los conocimientos que se tienen son verdaderamente fascinantes. El óvulo fecundado posee una especie de señorío por el cual él decide qué sustancias asimila y cuáles no asimila. Manda él. Es dependiente, pero manda él en su relación con el cuerpo de la madre. Posee un plan intrínseco, toda una biblioteca, por decirlo con una comparación, ¿no? que le han transmitido el padre y la madre. Pues se dice que es una especie de grumo ahí de células informe, y que por lo tanto abortar es como reventarse una espinilla, vamos, o sea que no tiene mayor importancia. Mentiras, ¿veis? Y hay científicos que se prestan a estas mentiras, por cierto. Pocos, hay que decirlo, pocos. Pero hay científicos que se prestan utilizando un lenguaje que encubre la realidad. Por ejemplo, hablando de preembrión. ¿De dónde se han sacado eso del preembrión? ¿Qué cambio se produce del día 14 al día 15
para decir que hasta el día 14 es preembrión y el 15 ya es embrión. Venga, hombre. Eso es encubrir las verdades de la ciencia para dar cobertura al aborto. O también sobre el final de la vida. Decir, no, si está como un vegetal. No lo digáis nunca eso, de nadie. Porque el ser humano es mucho más que su condición biológica. Y el espíritu del hombre, el yo personal del hombre, está ahí. Por lo tanto, nada de como un vegetal. Es un ser humano hasta el último aliento de su vida, hasta la extinción de su vida de manera natural. Porque claro, aquí también pues la cosita esta del vegetal sirve para encubrir pues, la eutanasia. Bueno, y así, pues quiero decir, la cantidad de mentiras que se dicen sobre el ser humano y que se difunden como la cosa más normal, pues son inmensas. O sea que el combate espiritual pues está difícil, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que si lo lucháramos con nuestras fuerzas, vamos, es que estábamos derrotados, pero a la primera de cambio, ¿no? Pero sabemos que somos pobres y pequeños, pero somos el lugar donde el Señor quiere manifestar su gloria. Y eso es lo importante, eso es lo bello. Santo Tomás de Aquino, siguiendo a San Agustín, hace corresponder el don de fortaleza con la cuarta bienaventuranza, la que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza de la justicia de la que habla esta bienaventuranza, no es la justicia de dar a cada uno lo que le corresponde, lo que le toca, sino que es la justicia del reino de los cielos. Esa justicia de la cual dijo el Señor que tenía que ser mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos, porque de lo contrario no se podía entrar en el reino de los cielos. Es esa justicia de la que habla Cristo en ese largo discurso, en el capítulo 5 de San Mateo, donde Él va diciendo, se dijo a los antepasados tal cosa, pero yo os digo. Y en ese pero yo os digo va haciendo ver algunos rasgos de la justicia del reino. Esta justicia del reino equivale, por lo tanto, a la santidad misma de Dios. Y por eso este largo capítulo 5 termina con estas palabras. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, se trata de la santidad. La cuarta bienaventuranza dice, dichosos los que tienen hambre y sed de la santidad, porque la justicia se refiere a eso, a la santidad. Esta cuarta bienaventuranza se inscribe en la encrucijada antropológica de las necesidades y del deseo. El hombre, como ser de necesidades, puede llegar a ser un ser saciado, como ser de necesidades. Pero en el hombre hay necesidades, como en los animales, y hay deseo, que a mí me gusta escribir con mayúscula. Y deseo quiere decir, en el fondo, deseo de Dios. Y por lo tanto, deseo de la santidad, porque Dios es santo. Sin embargo, en este mundo hay muchos hombres saciados. El Señor se tropezó con muchos hombres saciados y discutía con ellos terriblemente porque quería salvarlos también a ellos. Eran saciados, por ejemplo, hombres saciados, los sacerdotes del templo. Consideraban que con los sacrificios de la ley de Moisés que ellos realizaban ya estaba hecho lo que había que hacer y que por lo tanto este rabí de Nazaret, este Yoshua de Nazaret, que viene aquí diciéndonos, pues ya estamos haciendo lo que hay que hacer. Estaban saciados, no querían más. También estaban saciados aquellos fariseos
que estaban contentos de su propia justicia. Aquellos fariseos que decían, yo cumplo, yo he cumplido con todos los preceptos morales de la ley, de la Torá, estaban saciados. Por ejemplo, el joven rico, ¿os acordáis? Jesús le dijo, ¿cumple los mandamientos? Él contestó, ya los he cumplido, desde mi juventud. No tenemos por qué pensar que era mentira. Pues sería verdad, los había cumplido. Pero el Señor le propuso más, otro. Pero como él estaba saciado, dijo que no. Dio media vuelta y se marchó. En fin, frente a todas esas formas de saciedad, Jesús proclamó bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, a los hombres de deseo, a los hombres que no se conforman con satisfacer sus necesidades, sino que aspiran a desarrollar en sí mismos lo que está más allá de toda necesidad, la semejanza con Dios. Claro, nuestra sociedad, volvamos al mundo, el mundo nos dice, pero ¿de qué os quejáis? Si os dejo que satisfazcáis todas vuestras necesidades, si lo tenéis todo cubierto, si tenéis el salario y el paro y la seguridad social y la vejez y esto y lo otro, ¿qué más queréis? Y los cristianos decimos, queremos a Dios. ¿Cómo que qué más queremos? Queremos a Dios. Queremos ser semejantes a Él. Queremos desarrollar la semejanza con Dios. Y eso al mundo le da mucha rabia porque Él no nos puede dar eso. Pero el Señor nos llama bienaventurados si deseamos eso. Si tenemos hambre y sed, o sea, deseo de santidad, de desarrollar la semejanza con Dios. El hombre de deseo es el que no censura esta vocación fundamental y primera, el que no renuncia a realizar la palabra de Jesús, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. El hombre de deseo es el que sabe la falsedad radical del discurso del poder, que pretende darnos la felicidad por la satisfacción de todas las necesidades. Y por lo tanto el hombre de deseo se yergue frente al poder con la irreductibilidad de quien sabe que ningún mundo, ninguna sociedad, ni esta, ni la del siglo XXII, puede saciar el anhelo que hay en nuestro corazón. Porque como dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Si nosotros mantenemos vivo ese deseo de Dios, vivimos la cuarta bienaventuranza. Y eso es propio del don de fortaleza, porque el don de fortaleza va emparejado, por así decir, con la cuarta bienaventuranza. Es el Espíritu Santo el que es Señor y dador de vida, como decimos en el credo, y hace que de nuestro interior broten ríos de agua viva, brote un manantial, como dijo Cristo, que salta hasta la vida eterna. La sociedad no puede darnos ese salto hasta la vida eterna. Entonces lo que quiere darnos es tropocientos mil bienes materiales y culturales que ahoguen ese surtidor, que lo tapen. Y el peligro, el mal que les podéis hacer con la mejor voluntad a vuestros hijos, es colmarlos de tantos bienes que esos bienes
tapen el surtidor. Tapen el surtidor que salta hasta la vida eterna. Y ese peligro los sacerdotes ya lo vemos, porque hay niños que tienen su agenda más complicada que la del vicario general de la diócesis de Cartagena. Y no hay manera de que el tierno infante pueda hacer la catequesis, porque mire padre, este día es que es piano, el otro día es que es ballet, el otro día es que es no sé cuántos. Oiga, ¿y su criatura va a tener tiempo para cultivar ese surtidor que salta hasta la vida eterna? ¿Y cuándo vienen las madres para hablar de la boda de su hija? Yo, por supuesto, les digo que no, que venga la hija. Es que su hija no puede. Ah, pues mire, si no puede, que no se case por la iglesia, yo qué sé, si no puede. ¿Y qué será para ella casarse, señora? ¿Qué será para ella vivir el matrimonio? Porque si de novia no puede ni venir a hablar con su párroco para preparar la celebración del sacramento, usted que tiene una hija súper masterizada, ¿no? Llena de másters. Queda tiempo, queda espacio vital para el surtidor que brota hasta la vida eterna. Y digo todo esto para haceros ver y hacerme ver a mí mismo que la austeridad es una virtud más importante de lo que parece. Y que una cierta pobreza de títulos, de carreras, de másters, es espiritualmente necesaria. Es necesaria, para no ahogar la vida espiritual. Porque si no, es que la vida espiritual queda ahogada. Ahora, eso sí, mi chico o mi chica son el number one en lo suyo, ¿Ya? ¿Y en la relación con Dios qué? Ahí hay un temita, Hay un temita. La cuarta bienaventuranza nos recuerda que lo más importante es el corazón del hombre y la sed que hay en el corazón del hombre, y no la polivalencia para insertarse en la sociedad, los títulos para insertarme en la sociedad. Tú has sido creado para insertarte en la Jerusalén celestial. Bueno, y mientras estamos aquí en esta vida, por supuesto, algo hay que hacer y hay que, en fin, hay que moverse en este mundo y desenvolverse en él, ¿de acuerdo? Pero tú has sido creado para insertarte en la Jerusalén celestial, no en ningún World, ni en el Polaris, ni en ningún otro. El mundo para el que has sido creado es la Jerusalén celestial. A ver si esto los cristianos, por lo menos, nos lo tomamos en serio, ¿no? Porque es que si no, parece que tenemos hijos para la empresa, en vez de tener hijos para el cielo, para la vida eterna. Bien, pues ya termino diciendo dos efectos principales del don de fortaleza. Destruye la tibieza en el servicio de Dios. La tibieza en el servicio de Dios es una especie de tuberculosis del alma, una anemia, una anemia. La tibieza, que consiste en que sí, quiero ser del Señor, pero en fin, pero tampoco quiero apartarme del todo de la tentación, porque la tentación parece que me gusta. No quiero caer en ella, pero no me quiero apartar de la tentación. Ya estamos. En la tentación, el que es cobarde y huye es el valiente. El valiente en la tentación es el que sale corriendo por piernas. Y no el que se queda ahí coqueteando con la tentación. No quiero caer en ella, pero coqueteo porque, en fin, no.
El don de fortaleza destruye esa tibieza, porque eso es una peste del alma, ¿eh? Así no se va a ningún lado, con esos coqueteos. Y el otro efecto nos hace valientes e intrépidos ante toda clase de peligros, con tal de que se trate de ser fieles a Dios. Lo que dijeron Pedro y Juan al Sanedrín cuando les prohibieron hablar de Jesús, y ellos respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué cosa más bonita, ¿eh? Y eso hoy hay que decirlo. Muchas veces, Muchas veces. Hay que decirlo eso. No, mire, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Por lo tanto, yo, que soy ginecólogo, no voy a hacer ningún aborto. ¿Está claro? Porque es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Aunque los hombres hayan votado por unanimidad en el Congreso. Porque todas las unanimidades de todos los congresos del mundo entero no justifican un solo pecado. Y el don de fortaleza pues nos hace fuertes para eso, que no es cosa sencilla, porque entonces te echan encima primero la bestia de la tierra y después la bestia del mar, ¿no? Y te ponen como hoja de perejil. Pero en fin, nosotros estamos orgullosos de que en nuestra debilidad se manifieste la fuerza de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.